Era una mañana de martes tan gélida que el aire cortaba como láminas de cristal cuando me encontré ante las imponentes puertas de la finca de un hombre que hasta entonces era solo un nombre lejano en las noticias. Gregory Allès, el solitario magnate de los negocios, falleció a los 75 años, dejando atrás un imperio y un misterio que, sin yo saberlo, estaba a punto de envolverme. Las puertas de hierro forjado, lo suficientemente altas como para intimidar a los ejércitos, parecían reírse de mi presencia. Un intruso con una chaqueta azul marino comprada por unas pocas monedas en una tienda de segunda mano y un bolso de piel sintética que crujía con cada ráfaga de viento. Mi madre, María, ajustó su postura a mi lado con un áspero susurro: endereza la espalda, Chloe. Su sonrisa era dulce, calculada, una máscara perfecta para los demás dolientes que pasaban por allí. Pero supe reconocer ese tono falso, ese teatro que ella dominaba tan bien. Era un hombre generoso con la comunidad, Mía, había dicho días antes, al recibir la invitación impresa en papel color crema, como si la muerte de aquel desconocido fuera una pérdida personal. Nunca hablamos de él en casa. Nunca. Sin embargo, aquí estábamos, fingiendo llorar, mientras yo me sentía como un ladrón en un velorio de millonarios. El camino de piedra calefactado serpenteaba hasta una mansión que parecía más un palacio que una residencia, majestuosas columnas, puertas de madera de ébano oscuro, personal con uniformes grises que se movían silenciosamente como fantasmas bien entrenados. Mientras cruzaba el vestíbulo de mármol, cada uno de mis pasos parecía absorbido por el lujo opresivo del lugar. El olor de los lirios, tan espeso que dolía, mezclado con el aroma de la cera de limón y del dinero viejo, ese tipo de riqueza que no se muestra, sino que se respira. Mi madre se deslizaba por la habitación como si perteneciera allí, con su sobrio vestido negro, perlas falsas que engañaban desde la distancia y un bolso que sabía que había salido de unas rebajas hacía 2 años. Ella era una actriz nata, intercambiaba saludos vacíos con extraños mientras mi padre, Tom, se acurrucaba a su lado, sus ojos moviéndose de un lado a otro, sus manos blancas de tanto apretar su taza de café desechable. Parecía un hombre esperando un golpe, o algo más fuerte que ahogara su ansiedad. Y luego estaba Evan, mi hermano menor, el favorito de la familia, cuya fascinación por la riqueza era casi palpable. Él no miró, devoré cada detalle con mis ojos, mi teléfono celular medio escondido en la palma de mi mano, la lente de la cámara capturando ángulos de la lámpara de araña que parecía estar hecha de diamantes reales. Hombre, esto es de otro planeta, murmuró, imaginando ya los me gusta que cosecharía en sus redes una foto de la belleza multimillonaria desconsolada. Simplemente abracé la chaqueta contra mi cuerpo, sintiéndome como un ratón entre leones. Nos condujeron a un vestíbulo con paneles de madera oscura, donde severos retratos de nuestros antepasados nos juzgaron en silencio. Nos sentamos estratégicamente atrás, lo suficientemente cerca para que nos vieran, lo suficientemente lejos para observar. Los demás invitados eran de otra clase, mujeres con trajes a medida y joyas discretas que valían más que mi salario anual, hombres que revisaban relojes caros con expresión de aburrimiento, no de dolor. No fue un funeral, fue una reunión de negocios disfrazada. Y entonces noté algo extraño. Algunos de los mayores, los que realmente pertenecían a ese mundo, miraban a mis padres con una mirada que no era de reconocimiento, sino de evaluación, labios fruncidos, comentarios susurrados, una hostilidad velada. Una mujer de cabello plateado y un broche de diamantes miró fijamente a mi padre hasta que se desplomó en su silla, bebiendo más café como si fuera su última defensa. Se formó una bola de hielo en mi estómago. ¿Qué historia escondían esas miradas? ¿Qué conexión tenía mi familia con ese hombre, con esa gente que ignoré por completo? El silencio llenó la habitación cuando un hombre alto y delgado, rígido como una caja fuerte cerrada, subió al podio de caoba. Miles Bracken, el abogado personal de Allès, se ajustó las gafas y empezó a hablar con una voz tan seca como un pergamino antiguo. Buenos días. Estamos aquí para leer el testamento final de Gregory Thomas Allès. Su mirada recorrió a la audiencia y un escalofrío me recorrió mientras continuaba. Como muchos saben, el señor Allès era un hombre privado. Murió, hasta donde la mayoría de ustedes saben, sin herederos. Las palabras flotaban en el aire, pesadas, cargadas de algo no dicho. Un murmullo ahogado recorrió la habitación. Mi madre permaneció inmóvil, con las manos entrelazadas en el regazo, pero vi sus uñas clavando marcas blancas en su propia piel. Mis ojos se desviaron hacia el retrato monumental sobre la chimenea apagada.
No era la foto corporativa de los periódicos, era él joven, severo, poderoso y profundamente infeliz, de pie en un campo, con una mirada que me paralizó. Esos ojos oscuros e intensos, bajo unas cejas pobladas. La línea de la mandíbula afilada e implacable, la misma que veía en el espejo todas las mañanas. El aire abandonó mis pulmones. Y entonces, como un golpe, oí mi nombre salir de la boca del abogado. La habitación se congeló. Mi madre palideció y la máscara se hizo añicos en un segundo. «Ese no es tu verdadero nombre», gritó, y en ese instante dos verdades me golpearon como cuchillos: ese hombre no era un extraño. Y mi familia me había mentido toda mi vida. Chaleco usado, todavía con la etiqueta rota del precio en el bolsillo interior. «Es solo hasta que las cosas mejoren», dijo mi madre, ajustándose el cuello como si eso pudiera enmascarar el olor a naftalina. Evan, por otro lado, consiguió una nueva consola de videojuegos, una inversión en su futuro, justificó mi padre, mientras yo contaba las monedas en mi alcancía para comprar guantes que no me dejaran los dedos azules de camino a la escuela. Esos eran los términos de mi existencia: el sacrificio como moneda de cambio, la invisibilidad como virtud. Aprendí desde el principio que mi valor estaba en no causar problemas, en ser la sombra que mantenía unida a la familia mientras brillaban, o al menos lo intentaban. Mi padre, sus sueños de grandeza aplastados por la realidad del Rivera's Diner, un restaurante que olía a grasa quemada y esperanza marchita. Mi madre, con sus risas demasiado fuertes y sus vestidos demasiado ajustados, como si el volumen pudiera ahogar el vacío de su cuenta bancaria. Y Evan, el príncipe heredero de un reino que solo existía en sus cabezas, mientras que yo era el sirviente que llevaba su corona de cartón sin quejarse. Hasta ese momento en la mansión Ale, nunca había cuestionado mi lugar en el mundo. Porque interrogar era un lujo y los lujos no eran para mí. Pero allí, bajo el peso de esas miradas, de los primos lejanos con sonrisas de tiburón, de la viuda plateada que parecía querer desollarme vivo, del abogado con sus gafas frías y la verdad como un cuchillo entre los dientes, algo dentro de mí se rompió. No fue solo el dinero. No fue solo el nombre. Así era como me veía Gregory Ale, un hombre al que nunca había conocido, cuando mi propia familia nunca se molestaba en hacerlo. El chaleco beige. Los guantes de $3. Las noches en las que fingía no oír a mi padre llorar en el baño después de otro mes en números rojos. Toda su vida siendo la hija buena, la hija fácil, la hija que nunca exigió respuestas porque sabía que no había ninguna que valiera la pena. Y de repente ahí estaba yo, Celine Navarro, según un documento legal irrompible, según la mirada del hombre en la pared, según el temblor en las manos de mi madre, heredera de un imperio que ni siquiera sabía que existía. La risa que subió por mi garganta no fue de alivio. Estaba seco, quemado, casi histérico. Porque la ironía era tan cruel que dolía. Había pasado toda mi vida encogiéndome para encajar en su mundo, y ahora descubrí que nunca había pertenecido a él. El abogado siguió hablando, pero sus palabras fueron solo ruido. Mis oídos resonaban con el sonido de mi propia sangre, caliente y rápida, como si mi cuerpo finalmente hubiera entendido lo que mi mente aún se negaba a aceptar. Yo no era Chloé Rivera. Y si no era Chloé Rivera, ¿quién carajo era yo? El suéter que me regalaron cuando tenía 8 años fue un descarte de una campaña de donaciones de la iglesia. Las mangas, gastadas por el tiempo, temblaban de miedo y la tela despedía un olor a humedad, a desván ajeno. Sean agradecidos, dijeron. Agradecido. Ese mismo día, mis padres le regalaron a Evan una consola nueva, blanca y brillante como un trofeo. Gritó de alegría, lanzándose a los brazos de mi padre con tal fuerza que casi lo derriba. Debieron haber visto algo en mi rostro, la forma en que fijé mis ojos en esa cosa beige y informe que se suponía era mi regalo. Mi madre, María, me empujó hacia la cocina con una mano que más que guiarme me apretaba. Su voz descendió a ese tono dulce y venenoso, ese susurro meloso que usaba para coser heridas emocionales como lágrimas en tela barata. La sensata eres tú, Meja, murmuró pasando sus dedos por mi cabello, sus uñas rascando ligeramente mi cuero cabelludo, como para recordarme que hasta el cariño puede doler. Es sensible. Es un niño. Sabes que necesita más. ¿Él entiende? No lo entiendes, asterisco. Negué con la cabeza. Siempre roqueé. Mi entendimiento fue la moneda con la que pagué por el derecho a existir en ese espacio. Mi capacidad para tragar la decepción era mi función principal.
Hoy, mirando hacia atrás, veo las grietas en su fachada, siempre estuvieron ahí, deslumbrantes. Había dinero. Simplemente nunca se sintió como nuestro dinero. Cada pocos meses, llegaba por correo un sobregrueso de color crema. No había remitente, solo un matasellos corporativo de un código postal de Denver que no reconocí. Mi madre cambió en aquellos días, tensa, silenciosa como una espada afilada. Cogió el correo antes de que nadie lo viera, se encerró en su habitación y salió una hora después, más tranquila, pero con la mirada entrecortada. Luego empujaba el contenido efectivo, supuse, o un cheque al fondo del cajón de billetes de la cocina, ese lugar sagrado que Evan y yo no teníamos permitido tocar. Solo algunas devoluciones de impuestos *, murmuraba si le preguntaba. Pero no vinieron en abril. Llegaron en marzo, junio, septiembre, diciembre. Puntual como un reloj. Las cenas de los domingos eran obligatorias. El escenario para la actuación semanal de mi padre sobre la virtud de nuestro sacrificio. Después de devorar las carnitas que mi madre había preparado y de que yo recogiera la mesa, Tom se recostó en su silla, con un cigarro barato entre los dedos, y contempló su pequeño reino con el aire de un hombre que lleva el mundo sobre sus hombros. No sabéis cuánto tenéis, niños, empezó con la voz llena de humildad fabricada. Y luego lanzaba una diatriba sobre el desinterés, sobre las brutales horas que pasó dirigiendo Rivera Stable, el pequeño restaurante que, a pesar de sus sermones, nunca pareció salir de números rojos. El monólogo siempre terminaba de la misma manera, sus ojos pesados sobre mí. Sacrificamos todo por esta familia. Lo único que te pedimos es que seas agradecido. Chloe, que recuerdes lo que hicimos por ti, *. La gratitud fue el alquiler que pagué por el derecho a respirar en esa casa. La máscara del sacrificio igualitario desapareció para siempre cuando cumplimos 17 años. Evan obtuvo su licencia de conducir en mayo. En junio, el día de su cumpleaños, apareció un coche en la entrada de nuestra casa, tosiendo humo como un anciano cansado, un Mustang de 15 años, azul oscuro, abollado en el lado del pasajero pero innegablemente fresco. Mi padre entregó las llaves con solemnidad de caballero, anunciando orgulloso al vecindario, para que pueda ir al trabajo y a la escuela. Oye. Evan no tenía trabajo. Apenas era un año nuevo. Mi cumpleaños fue en septiembre. Recibí un pase de autobús mensual y una conferencia. Mi madre me sentó a la mesa de la cocina, el pase un rectángulo laminado, frío, impersonal, entre nosotros como una acusación. Eso es bueno para ti, Chloe, dijo como si me estuviera ofreciendo un regalo en lugar de una frase. Enseña responsabilidad. Construye carácter. Tu hermano necesita ayuda, *. Recuerdo estar sentado en el autobús 15 el lunes siguiente con el asiento de vinilo agrietado helándome los muslos a través de los delgados jeans, mientras las casas modestas e idénticas de Aurora pasaban junto a la ventana bajo la luz gris de la mañana. No se trataba del coche. Nunca esperé un coche. Fue para la lección. Evan obtuvo una máquina de libertad y estatus. Recibí un curso acelerado sobre cómo ser útil. Fue la primera vez que sentí ese ardor sin nombre. Esa comprensión fría y vacía de que me necesitaban pero no me amaban. La misma sensación que años más tarde me invadiría cada vez que viera que mi saldo bancario menguaba tras otra transferencia. Cada vez que me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que me miraba. Cuando recibí mi carta de aceptación de la Universidad Estatal de Rockmont, mis padres lloraron. Fue real. Orgullo genuino. Sería el primer Rivera en asistir a una universidad de 4 años. Había recibido una beca casi completa, basada en el mérito. Soñé con una habitación en el campus, con noches en la biblioteca, con una puerta que podía cerrar, un espacio propio por primera vez en mi vida. Mi madre aplastó ese sueño en menos de una hora. ¿Dormitorio? Su risa sonó como una campana rota. No seas ridícula, Chloe. Vivirás en casa. Piensa en el dinero que nos ahorraremos. Puedes ayudar a tu padre en el restaurante los fines de semana. Y así fue. Vivía en casa. Tomé 2 autobuses de 1 hora y media de viaje por trayecto. Mi subvención pagó libros y honorarios, el resto del reembolso de la ayuda económica, ese dinero que se suponía cubriría mis gastos, fue absorbido por el fondo familiar, como si las facturas que los misteriosos sobres no cubrían fueran de repente mi responsabilidad.
Mientras tanto, Evan flotaba. Se matriculó en el Community College of Aurora y abandonó después de 6 semanas, alegando que los profesores no lo entendían. Decidió que sería un streamer en YouTube. Sus fracasos nunca fueron fracasos. Eran experiencias. Su incapacidad para mantener un trabajo fue simplemente encontrarse a sí mismo. Mi padre pagó por su interminable aluvión de cámaras nuevas, micrófonos de alta calidad y configuraciones de juegos cada vez más caras, todo comprado a crédito, por supuesto. Pero mi sobresaliente en cálculo avanzado fue recibido con un fuerte saludo y una advertencia: no lo dejes caer, Meja. Esta beca es nuestro futuro. Las inversiones de Evan fueron apuestas sobre el potencial. Mis logros fueron obligaciones. Y en medio de todo esto, hubo errores. Comentarios extraños hechos por mi madre, generalmente por la noche, cuando el vino la hacía más relajada y menos vigilante. Ojeamos las pocas fotos de bebé que tenía, casi ninguna antes de los 4 años. Suspiró trazando el contorno de mi rostro en la imagen con su dedo. ¿Sabías, Chloe, que teníamos otras opciones cuando naciste? Su voz era distante, como si estuviera hablando sola. Para nosotros las cosas podrían haber sido muy diferentes. Le pregunté qué quería decir. Ella retiraba la mano, su rostro se cerraba instantáneamente y el calor se evaporaba como la niebla al sol. Nada. Se olvida. Dios te dio a nosotros. Eso es lo que importa. Elegimos esta vida. Siempre sonó como una excusa. Nunca como celebración. En ese momento pensé que sabía de dónde venía. Era Chloe Rivera. La hija responsable de Aurora. El que trabajó duro. El que algún día salvaría a la familia. Tan pronto como las cosas mejoraron. Simplemente no sabía que la historia de mi origen tenía un precio. Y que años después llegaría la factura. No fue manipulación. Yo era bueno en eso. Y por primera vez en mi vida sentí una competencia que era solo mía. ¿El salario? Eso fue lo mejor de todo. Dinero adulto, real, tangible. Cuando el primer depósito llegó a mi cuenta, pasé 1 hora mirando los números en la pantalla de mi teléfono celular. Era poder. Era libertad. Era suficiente para pagar el alquiler en Capitol Hill, las cuotas universitarias, las compras mensuales y aún me sobraba algo de cambio. Esa noche llamé a casa, emocionada con la noticia. Hija de inmigrantes que trabajaron. Recibí mi primer salario, anuncié, imaginando las sonrisas al otro lado de la línea. Explotaron. Mi madre, María, estaba eufórica. Su voz alcanzó una nota de orgullo que no había escuchado desde que gané el concurso estatal de ortografía en la escuela primaria. Oh, Mea, esto es increíble. Nuestra chica está llegando a ese punto, Tom. Ven a escuchar, Chloe está en camino. Escuché a mi padre descolgar la extensión, su voz áspera por la emoción. Esta es nuestra Chloe. Siempre supimos que eras el inteligente. Tú serás quien salve a la familia, bromeó mi madre, con una risa fuerte y frágil. Nuestro pequeño millonario. Me reí con ellos, pero el chiste cayó pesadamente en mi estómago, un nudo frío y duro. Se suponía que iba a ser divertido. Sonaba como una descripción de trabajo. La primera llamada llegó 3 semanas después, justo en vísperas de mi próximo cheque de pago. Mi mamá. La voz suave al principio preguntando por el trabajo, el apartamento, el tiempo. Luego el giro inevitable. Escucha, Mea, dijo bajando el tono, adquiriendo ese tono familiar y cansado. Odio preguntar, sabes que no preguntaría si no fuera una emergencia. Mis dedos se apretaron sobre el teléfono celular. ¿Qué fue? Es el restaurante, Chloe. Ella suspiró. La mesa de Rivera, el albatros de mi padre. Está tan orgulloso que no se lo cuenta a nadie. Pero estamos un poco atrasados con el alquiler este mes. El proveedor nos engañó. Es un desastre. Solo tenemos que cubrirnos hasta que las cosas mejoren la próxima semana. ¿Cuánto? Pregunté con voz plana. Solo 900. Solo por esta vez, Chloe. Interés. Te devolveremos el dinero tan pronto como cierre el fin de semana. $900. Casi todo mi presupuesto de comida y mis facturas del mes.
Miré alrededor de mi pequeño apartamento, los escasos muebles, las paredes desnudas. Está bien, mamá. Puedo arreglarlo. Oh, Chloe, eres un ángel, dijo, toda la fatiga desaparecida, reemplazada por un alivio puro y resplandeciente. Nos salvaste. Tu padre estará muy feliz. Te pagamos el viernes. Pasó el viernes. No se menciona el reembolso. Pero durante una semana me sentí bien. Me sentí como el adulto que quería ser. La hija agradecida que finalmente pudo pagar los sacrificios de sus padres. Solo estaba haciendo mi parte. Un mes después el teléfono sonó un martes a las 11 de la noche. Era mi padre, Tom. Extraño. La voz llena de pánico. Chloe, lo siento. Lamento llamar tan tarde. Papá, ¿qué pasó? ¿Están todos bien? Es la luz, Mea. Lo van a cortar mañana. Su imagen en la oscuridad. La consola de Evan se queda en silencio. La comida se echa a perder en el frigorífico. No puedo dejar que tu hermano viva así, susurró con la voz quebrada. Evan tenía 22 años y se encontró durmiendo hasta el mediodía, retransmitiendo partidos a 7 espectadores. ¿Cuánto esta vez, papá? 550. Solo para aguantar. Lo recibo el lunes, te lo devolveré inmediatamente. Transferí el dinero a través de la aplicación del banco incluso antes de levantarme de la cama. Comí fideos ramen durante las siguientes 2 semanas. Fue el comienzo. El grifo se abrió y no volvió a cerrarse. El patrón se formó tan rápido, tan perfectamente, que apenas me di cuenta de que era un patrón. Cambió mi vida. Una llamada, un imprevisto, reparaciones del coche, facturas médicas por las migrañas de mi madre, un descanso en la caja del restaurante. Cada pedido era una emergencia. Cada uno fue solo por esta vez. Cada uno fue el último, lo juro. Y después de cada traspaso, los elogios. Yo era el salvador. Yo era el refugio seguro. Siempre apareces, Chloe. Dios nos ha bendecido contigo. ¿Qué haríamos sin ti, Mea? Eres el fuerte. Los elogios apestaron. Un bálsamo temporal sobre la herida de mi menguante cuenta bancaria. Era el amor por el que me habían entrenado para negociar. Empecé a cortar. Mi vida se redujo para adaptarse a sus necesidades. Dejé de ir a los happy hours con mis colegas de Northline. Un vaso de cerveza artesanal por $35 parecía una traición cuando mis padres estaban contra las cuerdas. Rechacé invitaciones para viajes de fin de semana. Caminé 6 cuadras más hasta la tienda de descuento, llenando el carrito con latas trituradas y pan del día anterior. Arroz, frijoles, pasta sin salsa. Una caries en su muela empezó a palpitar, un dolor sordo y persistente. Lo ignoré. El tratamiento dental era un lujo. Mi coche, un sedán de 10 años, necesitaba neumáticos nuevos. Seguí conduciendo calvo con los nudillos blancos en el volante cada vez que llovía. Me dije a mí mismo que era temporal. Que estaba forjando carácter. Como siempre decía mi madre, solo hasta que se recuperen. Pero cuando iba a casa a cenar los domingos las cenas de rigor, la historia que veían mis ojos no coincidía con la que me contaban por teléfono. La encimera laminada descascarada de la cocina había sido sustituida por granito liso y oscuro. El mohoso sofá floral de la sala había desaparecido, dando paso a un suave sofá gris, que sabía que no costaría menos de $10.000. El televisor, que antes tenía unas modestas 32 pulgadas, ahora era una pantalla plana de 65 pulgadas enmarcada en la pared. Cuando pasé por el restaurante para dejarle unos papeles a mi padre, lo vi. En el mostrador, brillando bajo las luces del riel, una nueva máquina de café expreso profesional de acero inoxidable, de esas que cuestan más que mi auto. Me quedé quieto, mirándola. El olor a café quemado y a producto de limpieza me picaba la nariz. 2 días antes había transferido $2.000 a mi padre, porque el suministro de alimentos de la cocina estaba en números rojos. ¿No es hermoso?, dijo mi madre sonriendo, limpiando la superficie brillante con un paño. Tu padre consiguió un trato increíble. Va a cambiar todo para el restaurante. Hice los cálculos mentalmente: sofá, banco, televisor, máquina. No cerró.
El dinero que envié, dinero que se suponía que sería para el alquiler, las facturas y la supervivencia, se filtró o se complementó. La verdadera prueba estaba en Evan. Mientras caminaba sin las suelas de mis zapatillas, él desempacó zapatillas de edición limitada frente a la cámara. Mientras posponía el cambio de aceite, él actualizó toda la cámara y la configuración de iluminación a GoPro. Es increíble, ¿verdad? Se jactó durante la cena, con la boca llena de la comida de mi madre. El restaurante de papá finalmente está en auge. Para frivolidades como las fotos, Chloe. Su voz cortó el aire como un cuchillo. E incluso si lo hiciéramos, no es como si fueras realmente nuestro desde el principio. De hecho, la palabra resonó en mi cabeza como una campana distorsionada. Recordé ese tono, esa mezcla de desdén y algo más, algo que nunca pude nombrar. En ese momento pensé que era ira. Ahora, años después, con el documento temblando entre mis manos, lo entendí, era miedo. Miedo de que me enteraría. Me levanté del suelo con las piernas inestables, y llevé el periódico a la luz de la cocina. La firma de la matrona al pie de página, el sello oficial, la fecha, todo impecable. Todo real. No había margen de error. No fue un sueño febril, no fue paranoia. Era una verdad que había sido cuidadosamente enterrada bajo capas de querida hija, nuestra fuerte Chloe, la que siempre mantiene la línea. Regresé a la habitación que había sido mía durante 18 años, de hecho, hasta el día de hoy todavía la llamaban mi habitación, como si fuera una invitada de mucho tiempo y no una hija. Abrí el cajón del escritorio donde guardaba las pocas cosas que realmente me pertenecían, un collar que me regaló una amiga del instituto, una nota de mi primer novio, la licencia de conducir con mi nombre equivocado. Dejé todo a un lado y recogí el sobre amarillento que había escondido durante años, sin saber por qué. En el interior, una fotografía de 3x4 de una mujer que no reconocí. Al dorso escrito a lápiz, Denver, 1994. El año de mi nacimiento. Mis dedos hormiguearon. No estaba respirando correctamente. No había manera de que me hubieran robado. Nadie roba un bebé en los años 90, no sin dejar rastro, no sin consecuencias. Pero entonces, ¿por qué el certificado? ¿Por qué la foto? ¿Por qué cuando le preguntaba sobre mi infancia, mi mamá siempre se desviaba diciendo, eras difícil, Chloe, no te quedabas quieta, o no tomamos muchas fotos en ese entonces? Escuché pasos en el pasillo. Mi mamá. ¿Qué haces ahí dentro? Llamó golpeando la puerta con los nudillos. La cena está lista. Tu padre está esperando. Tragué fuerte. Guardé la foto en mi bolsillo. Doblé el certificado con cuidado como si fuera prueba de un delito, y lo volví a colocar en la carpeta. Cuando abrí la puerta, mi cara era una máscara de normalidad. Ya voy, dije con voz firme. Solo estaba buscando algunas cosas viejas. Ella me miró por un segundo más de lo necesario, sus ojos también oscuros. Luego sonrió, esa sonrisa que siempre me hacía sentir como si le debía algo. Bien. No pasará mucho tiempo. La comida se enfría. Y allí, entre el olor a frijoles tostados y arroz, lo supe, sabían que lo había encontrado. Ellos sabían que yo lo sabía. Y aún así me sirvió un plato como si nada hubiera cambiado. Como si todavía fuera de ellos. El dinero no era para cámaras fotográficas ni álbumes de fotos caros. Chloe había interrumpido, su voz aguda como el hielo. Estábamos en una situación difícil. Deja de pedir cosas que sabes que no podríamos tener. Su reacción fue demasiado grande, demasiado furiosa para una pregunta tan simple. Nunca volví a preguntar. Solo ahora entendí la verdad, había muchas fotos de cuando yo era un bebé. No hubo ninguno. Cada imagen en esa casa comenzó alrededor de los 4 años. Justo cuando aprendí a escribir el nombre Chloe. Las manos temblaban. Cogí mi móvil y llamé a mi madre al restaurante, forzando mi voz a sonar ligera, confusa. Oye mamá, pregunta extraña. Recursos Humanos en mi trabajo solicita una copia de mi certificado de nacimiento para un nuevo sistema de beneficios. Estoy mirando el que está en el cuadro de archivo y tiene un nombre extraño. Dice Celine Navarro Ale. Solo un error grotesco del hospital, ¿verdad? Silencio. No una de esas pausas incómodas, sino un vacío absoluto.
Un agujero negro al otro lado de la línea. Escuché el ruido lejano de los platos en la cocina del restaurante, pero ¿el de ella? Nada. ¿Madre? Oh, eso, dijo finalmente su voz en un tono más alto de lo normal, quebradiza por una risa falsa. Esa cosa vieja, Dios mío, la había olvidado. Solo un error tonto, Mea, algo del hospital que escribió todo mal. No envíes este. No está bien. Pero es el original, agarré con más fuerza el celular. Es el único en la caja. Recursos Humanos dijo que necesitan el documento físico. No, sus palabras se atropellaban unas sobre otras. No lo entiendes. Yo me encargaré de ello. No te preocupes. Encontraré la otra copia. El corregido. O llamaré yo mismo a RRHH y le explicaré. Realmente no lo necesitan. Solo burocracia. Yo me encargaré de ello. Las dos palabras más aterradoras del vocabulario de mi madre. Eso es lo que dijo antes de ocultar un problema. Antes de tejer una nueva mentira. Está bien, mamá, dije en voz baja. Necesito colgar. Colgué antes de que pudiera decir otra sílaba. La mentira era tan obvia, tan mal concebida, que dolía. No volví a mi apartamento. Fui directamente a la biblioteca central. Me senté frente a una computadora pública e inicié sesión en el sitio web de registros públicos del condado de Denver. Pagué los $17 con mi tarjeta de débito y solicité una verificación de registros vitales de Chloe Rivera, nacida en mi fecha de nacimiento. No se encontraron registros. La sangre se heló. Ingresé un nuevo pedido. Celine Navarro Ale. La confirmación llegó al instante. Una copia digital del documento que tenía en mi mano y adjunto a él, un segundo archivo, una petición legal de cambio de nombre presentada por María Saline Navarro. 5 de octubre de 1998. Tenía 4 años y medio. No fue un error. Era un rastro. Necesitaba escuchar su voz. Llamé a mi padre. Él era el débil. Lo que cedió ante la presión. Papá, dije en voz baja y firme. Ya había superado el pánico. Ahora estaba afuera, en el frío, en el espacio despejado de un problema que necesitaba resolver. Acabo de sacar mis registros legales del condado. Mi nombre era Celine Navarro Ale. Tú y mamá os mudasteis legalmente cuando yo tenía 4 años. ¿Por qué? Dejó escapar un largo y lento suspiro. El sonido de un hombre que había estado conteniendo la respiración durante 20 años. Chloe comenzó, su voz áspera con un cansancio que nunca antes había escuchado. Es complicado, jeje. ¿Qué tan complicado? ¿Quién es Ale? Solo, vieja historia familiar, murmuró, su voz se apagó. Evasión. Viejos errores. Cosas de antes. Antes éramos una familia. No importa ahora. Su madre solo quería un nuevo comienzo. Para todos nosotros. No significa nada. No significa nada. El lema familiar. Las palabras que usaron para borrar cualquier verdad incómoda. Colgué. Las dos mentiras dieron vueltas en mi cabeza. El del dinero. El nombre. Durante 3 años me chuparon hasta los huesos, fingiendo pobreza. Pero no fue solo eso. Durante 20 años ocultaron un nombre que no era Rivera, ni Navarro. Sano. El mundo se inclinó. Las mentiras no estaban separadas. Tenían que estar conectados. 2 días después llegó el crack final. Una alerta del banco, esta vez mediante mensaje, se detectó actividad inusual. Se ha vinculado una nueva cuenta externa a su cuenta corriente. Abrí la aplicación tan rápido que a mi pulgar se le olvidó la contraseña 2 veces. Allí en el tablero, una subcuenta de ahorros recién creada. Fondo de emergencia de la familia Rivera. ¿Titulares con acceso conjunto? Chloe Rivera y Tomás Rivera. No lo había autorizado. No había firmado nada. Usó mi CPF, mis datos que por supuesto tenía, y vinculó sus nombres a mi dinero. No como una petición. Como infraestructura.
Estaban construyendo un sistema permanente para drenarme de manera más eficiente. Me quedé mirando la pantalla. La ira ardía a través de la confusión. No fue solo un apretón. No fue solo una desesperación pasajera. Estructuraron su supervivencia en torno a mí. Yo era el plan. Y entonces fue cuando lo supe, el nombre que escondían, Ale, tenía que ser por dinero. Escondieron un nombre que valía algo. Y me chuparon el valor del nuevo que me dieron. Los dedos entumecidos se movieron hacia el navegador. Abrí una nueva pestaña. Escribí el nombre en mi certificado, Ale, y como era la única pista que tenía, agregué la ciudad, Gregory Ale Denver. La pantalla se llenó de resultados. Periódicos. Revistas de negocios. Páginas sociales. El magnate de los negocios de Denver, Gregory Ale, muere a los 75 años. El gigante de la logística Gregory Ale deja un legado complicado, multimillonario solitario. Gregorio Ale. Muerto. Hice clic en la primera imagen. Un hombre mayor, cabello plateado, ojos oscuros y poderosos. Pero la segunda foto era de un perfil de Forbes de hace 20 años. Un hombre de unos 50 años, delante de una flota de camiones. Mi respiración se detuvo. Conocía ese mentón. Esos ojos. Eran los mismos que me miraban al espejo todas las mañanas. Me temblaban tanto las manos que casi no podía hacer clic en el obituario del Denver Post. Leí los detalles de la empresa, Ale Logistics Group, sus miles de millones, su aislamiento. Bajé hasta el párrafo sobre la vida personal. El señor Ale falleció antes que su único hijo, Daniel Ale, quien murió en un trágico accidente automovilístico a la edad de 22 años. Mis ojos escanearon la siguiente línea. Y el mundo se detuvo. No deja herederos reconocidos. No reconocido. Una palabra. Una puerta que se dejó abierta intencionadamente. Yo, Celine Navarro Ale, no fui reconocida. Yo era Chloé Rivera. La cuenta bancaria ambulante de la gente que me escondió de un multimillonario. No volví a trabajar durante 2 días. Llamé y mi voz era tan creíble como un eco. No dormí. Mi apartamento, mi pequeño espacio seguro, se había convertido en una caja de secretos. ¿Y yo? Yo era el más grande de ellos. Navarro Ale. La pausa en el otro extremo fue tan pesada que casi sentí su peso atravesar la conexión. El silencio no fue vacío, fue cargado como el momento antes de que se leyera un veredicto. Señora Rivera. La voz de la asistente perdió su cortés formalidad y ganó algo más agudo, como si estuviera recalculando todo lo que sabía en tiempo real. Este nombre no aparece en ningún registro público del fallecido. ¿Estás seguro de que no hubo un error? La oía escribir y los clics del teclado resonaban como martillos en un ataúd. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio trabajara a mi favor, como siempre había hecho mi madre, dejando que el otro lado perdiera el equilibrio primero. Tengo el sobre aquí. Mi voz era helada, pero no temblorosa. Dirigida a Celine Navarro Ale, encargada de esta residencia. Fecha del 12 de mayo. Firmado por Ale Bracken, LLP. No se envía correo por error, ¿verdad? Más escritura. Un suspiro contenido. Un momento, por favor. Esta vez no hubo música de espera. Solo un vacío estéril, como si el mundo se hubiera cerrado mientras decidían qué hacer conmigo. 30 segundos. 1 minuto. Finalmente una voz masculina se puso al teléfono, baja, mesurada, de esas que solo pertenecen a los abogados que cobran por hora y saben exactamente cuánto valen. Señora Rivera, mi nombre es Richard Bracken. Soy el socio principal aquí. Una pausa calculada. Afirma haber recibido una notificación dirigida a Celine Navarro Ale. ¿Puedo preguntarle cómo obtuvo acceso a esta correspondencia? Porque vivo aquí. No di más explicaciones. No era una pregunta que mereciera respuesta. Entiendo. No entendió nada, pero el tono decía que estaba acostumbrado a fingir. Bueno, lamento informarle, pero este asunto es confidencial. Si usted no es el destinatario designado, no puedo discutir los detalles. Por supuesto. Sonreí aunque sabía que él no podía ver.
Pero usted envió una carta a mi dirección, por lo que claramente cree que tengo algo que ver con el asunto. ¿O con Gregory Hale? Silencio. Esta vez fue él quien dejó respirar el espacio. Señora Rivera, si tiene un reclamo legítimo, le sugiero programar una reunión formal. Con documentación. Documentación. Repetí como si el concepto fuera nuevo para mí. ¿Qué tipo de documentación? Cualquier cosa que acredite su identidad y su vínculo con el fallecido. Su voz era una pared de ladrillos, firme sin espacios. Acta de nacimiento, registros médicos, correspondencia anterior. Algo que justifique su interés en la finca. Mi dedo se deslizó por el borde de mi identificación, guardada en el cajón de la mesita de noche. María Salina Navarro. Daniel Hale. Celine Navarro Hale. ¿Y si tengo? Pregunté suave como una espada. Entonces tendremos una conversación muy diferente. Colgué sin despedirme. El apartamento estaba a oscuras, pero mi mente era un faro, luces estroboscópicas de ira, traición y algo más peligroso, certeza. No necesitaba más pruebas. Ya tenía la cara de Daniel Hale grabada en mis huesos. Ya tenía sellados los depósitos de Hale Family Holdings en mi cuenta. Ya tenía la voz de Richard Bracken, un hombre que no desperdiciaba palabras con aquellos que no valían nada, hasta demostrar lo contrario. Cogí el bolígrafo de la mesa y taché a Chloe Rivera en el cuaderno con un trazo tan violento que el papel se rasgó. A continuación escribí: Celine Navarro Hale. Y luego con una letra aún más firme: Heredera. La fecha en que cumpla 18 años. A cambio, María acordó no cambiar su apellido, no mudarse fuera del estado de Colorado sin previo aviso y, sobre todo, no interferir con ningún intento de Gregory de restablecer el contacto después de que cumpliera la mayoría de edad. Bracken deslizó el documento hacia mí. Allí estaba la firma de mi madre, temblorosa pero legible. Al lado de la de Gregory Hale, firme e implacable, como si hubiera grabado cada letra en el papel con la fuerza de un juramento. Él nunca se rindió, continuó Bracken en voz baja, casi reverente. Incluso cuando se depositaban cheques y las cartas regresaban sin respuesta. Incluso cuando los detectives que contrató no pudieron localizarla. Mantuvo la confianza. Pagos aumentados. Y hace 3 años, cuando se enfermó, me llamó aquí y me dijo: Bracken, si muero antes de encontrarla, quiero que la encuentres. Y cuando lo hagas, quiero que ella sepa algo. El abogado hizo una pausa, sus dedos presionaron ligeramente la mesa. Dile que no la abandoné. Dile que lucharía hasta el final. El aire de la habitación se volvió pesado. No era solo el olor a madera envejecida o el silencio amortiguado por gruesas alfombras. Fue el peso de toda una vida de mentiras cayendo sobre mí y, por primera vez, el cruel alivio de saber que nadie me había imaginado. Que no había sido un accidente. Que alguien en algún lugar me había amado lo suficiente como para mover cielo y tierra. Él te dejó todo a ti, dijo Bracken, como si anunciara la hora. La empresa. Las propiedades. Las inversiones. Menos las acciones ya asignadas a Daniel, por supuesto. Pero el resto, hizo un gesto vago, como si el resto fuera algo tan vasto que ni siquiera mereciera la pena detallarlo. Eres el heredero principal. La única condición era que te encontraran. Y ahora, aquí estás. No lloré. No temblé. No dejé que se mostrara ninguna emoción, porque si lo hacía, si permitía que esa ira, ese dolor o ese monstruoso alivio se apoderaran de mí, me rompería. Y no se rompería. Allí no. No delante de él. ¿Y mi madre? Pregunté, mi voz era tan fría que podría haber cortado vidrio. Ella lo sabe. Bracken vaciló. No por miedo, sino por cálculo. Estaba midiendo cuánto podía decir sin cruzar una línea ética o legal. Tu madre fue notificada de la muerte de Gregory, sí. Así como te notificaron repetidamente que el fideicomiso se disolvería una vez que cumplieras 18 años, a menos que te pusieras en contacto tú mismo. Inclinó la cabeza y entrecerró los ojos. Ella nunca respondió. Por supuesto. ¿Y los pagos? Presioné. ¿Pararon cuando cumplí 18 años? No de inmediato, admitió Bracken, hojeando los periódicos.
Gregory los conservó durante otros 6 meses. Una cortesía, digamos. Luego cortó todo. Sin previo aviso. Ninguna explicación. Levantó la vista y por primera vez, había algo parecido a lástima en su mirada. Fue entonces cuando comenzaron las transferencias desde tu cuenta, ¿no? No respondí. No era necesario. Tiene 2 opciones, señora Ale, dijo enderezando los papeles con un gesto preciso. Puedes aceptar la herencia ahora, con todos los derechos y responsabilidades que ello conlleva. O puedes rechazarlo. Pero sepa, si se niega, el patrimonio será liquidado y donado a las organizaciones benéficas designadas por Gregory. Nada le irá a tu madre. Nada le irá a Daniel. Una pausa. Y francamente, después de lo que vi hoy aquí, creo que a Gregory le hubiera gustado eso. Me levanté. No porque lo hubiera decidido, sino porque necesitaba mudarme. Necesitaba sentir el suelo bajo mis pies, recordar que todavía tenía el control. ¿Cuánto tiempo tengo? Pregunté ajustando el maletín contra mi pecho. Todo el tiempo que necesites, respondió Bracken. Pero técnicamente el plazo legal es de 30 días desde la notificación formal. Que en su caso fue ayer. 30 días. 30 días para decidir si destruiría la vida que habían construido sobre mentiras o dejaría que todo se quemara. 30 días para elegir entre ser Chloé Rivera, la hija obediente, la salvadora, la víctima, o Céline Navarro Ale. La heredera. El superviviente. Extendí la mano sobre la mesa. No para apretar, sino para conseguir el contrato. Prueba. Necesitaré copias de todo, dijo colocando el documento en su maletín con un cuidado casi ceremonial. Y los nombres de los detectives que contrató. Y los registros bancarios del fideicomiso. Y cualquier otra cosa que pueda ayudarme a comprender exactamente qué me robaron. Bracken no sonrió. Pero por primera vez, algo parecido al respeto brilló en sus ojos. Tienes la dirección de correo electrónico de mi asistente, dijo. Todo estará en tu bandeja de entrada en 1 hora. Asentí. Me di vuelta para irme. Señorita Ale, llamó cuando mi mano estaba en el pomo de la puerta. Me detuve. No me di vuelta. Gregory también te dejó una carta. Sellado. Con instrucciones para entregarlo solo cuando estuvieras listo. Mis dedos se congelaron en el pomo de la puerta. ¿Dónde está? Pregunté, mi voz era tan baja que apenas salió. En la caja fuerte. Una pausa. ¿Quieres llevártela ahora? No, no quería. Porque si leo esas palabras, si escucho su voz a través del papel, no sé si podría mantener esa frialdad. No sé si podría mirar a mi madre a los ojos y mentirle. No sé si podría hacer lo que hay que hacer. Quédatelo, dijo finalmente. Volveré cuando esté listo. Y me fui. El ascensor descendió en silencio. Cuando se abrieron las puertas del vestíbulo, el mundo exterior, el ruido, la luz, el olor a gasolina y café parecía irreconocible. Como si hubiera salido de un lugar donde el aire era más denso, donde las reglas eran diferentes. Saqué el teléfono de mi bolsillo. No llamé a mi madre. No llamé a Daniel. Abrí la carpeta. Miré los números. Para las fechas. Por su firma, traicionada por su propia mano. Y luego con dedos firmes escribí un nombre en mis contactos. Detective Elías Bass. Había llegado el momento de descubrir qué más habían escondido. Un brillo en los ojos que no estaba cuando llegué. Entendido, dijo finalmente como si midiera cada sílaba. Pero ¿estás seguro de que esto es lo que quieres? Esto no es solo venganza. Es una declaración de guerra. Sonreí. No el tipo de sonrisa que te calma, sino la que precede al primer golpe. La guerra presupone 2 fuerzas iguales, señor Bracken. Y ya perdieron la batalla en el momento en que Gregory Ale escribió mi nombre en su testamento. Él asintió como si viera por primera vez la magnitud del juego que yo estaba dispuesto a jugar. Muy bien. Volvió a abrir la carpeta, esta vez con un propósito diferente. Necesitaremos tiempo. Mínimo 2 semanas para organizar el evento, notificar a los invitados y asegurarse de que la prensa esté presente. La familia Ale tiene peso en la sociedad.
Una lectura de testamento público no pasa desapercibida. La prensa, repetí saboreando la palabra. Sí. Quiero que esté ahí. Quiero que el Denver Post publique su foto congelada en ese momento exacto en el que el mundo descubre quién soy. Quiero que las amigas de mi madre, esas mujeres a las que invitaba a cenas con vino caro pagado con su dinero, se vean la cara en primera plana. Quiero que sepan que mientras ella pretendía ser una viuda valiente, en realidad le estaba robando al hombre que tanto admiraban. Bracken no se movió, pero sentí el peso de su silenciosa aprobación. ¿Y tus padres?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. ¿No sospecharán nada? ¿Mi mamá? Me reí, un sonido seco. Ella piensa que soy débil. ¿Crees que sigo siendo la niña que lloró cuando me dijo que la vida era injusta? Ella no tiene idea de lo que he aprendido en los últimos años. En cuanto a Daniel. Cerré los ojos por un segundo, sintiendo la familiar punzada de decepción. Él nunca mira más allá de sus propias narices. Llegarán allí sonriendo, convencidos de que están en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Y luego. Entonces, completó Bracken con precisión quirúrgica, el suelo se abrirá debajo de ellos. Exactamente. Se puso de pie y se ajustó la corbata como si se preparara para la batalla. Yo lo arreglaré todo. Necesitará un abogado presente. Alguien que pueda dar fe de su identidad en el momento de la divulgación. Y añadió con una mirada que era casi de advertencia, habrá que estar preparado para lo que viene después. Los medios de comunicación. Las preguntas. La curiosidad enfermiza de los extraños. Querrán saber todo sobre ti. La transformaremos de la noche a la mañana, de una extraña a la heredera de Hal. Que vengan, dije levantándome también, sintiendo el peso del apellido que nunca usé como armadura. Porque por primera vez en mi vida, no seré yo quien tenga que esconderse. Bracken extendió su mano. No para darme la mano, sino para entregarme una tarjeta blanca inmaculada con una dirección grabada en letras doradas. El bufete de abogados de Gregory Hale. Tu abuelo te dejó instrucciones para que tuvieras acceso completo a los archivos. Incluyendo sus labios se curvaron, casi imperceptiblemente, grabaciones de las llamadas que había hecho a su madre durante los últimos 20 años. Mis dedos temblaron cuando recogí la tarjeta. ¿Grabaciones? Era un hombre meticuloso. Y en los últimos años, sospechoso. Bracken ladeó la cabeza, como si estuviera escuchando algo que solo él podía oír. Te sugiero escuchar antes de leer. Podría ser esclarecedor. Salí de la oficina con la tarjeta ardiendo en la mano, como si fuera la llave de una puerta que ni siquiera sabía que existía. En la acera, el aire frío de Denver me golpeó como un puñetazo, pero esta vez no me inmuté. Respiré profundamente y sentí el sabor metálico de la determinación. Me habían convertido en una sombra. En una mentira conveniente. Ahora era mi turno de convertirme en la luz que quemaría todo lo que habían construido sobre mi silencio. Después de todo, habían pasado 30 años sirviendo a Gregory Hale. Bracken entendió. Una sonrisa lenta, casi imperceptible, curvó la comisura de su boca. Esto, dijo, se puede arreglar. Envía la invitación a Celine Navarro Hale a mi dirección, le pedí. Mi madre me visita. Ella revisa mi correo. Ve a buscarlo. Ve a esconderlo. Y pensarás que una vez más has controlado la amenaza. Como siempre lo hizo. ¿Y tus padres?, preguntó con los dedos entrelazados sobre la mesa de caoba. Envía el suyo a su casa. Dirigida a la familia Rivera. Una invitación formal y vaga a todos los presentes. Exactamente como especificó el señor Hale. Déjeles pensar que es una oportunidad para establecer contactos. Que entren en la trampa con la cabeza en alto, sonriendo al abismo. Bracken y yo nos quedamos allí, dos conspiradores silenciosos en una oficina suspendida sobre la ciudad. No estábamos planeando un asesinato. Estábamos orquestando una ejecución pública, elegante, pulida e irrevocable. Y funcionó. Funcionó demasiado. 2 días después de mi reunión con Bracken, llegó la invitación. Un sobre grueso, de color crema, con el discreto escudo de un bufete de abogados. Me enteré porque mi madre llamó. Tu voz, ligera como el viento que precede a la tormenta.
Mea, estoy cerca de tu departamento. Solo quería dejarte algunos pasteles que te hice. Usaré tu llave de repuesto y la dejaré en el mostrador, ¿vale? No quiero perturbar tu trabajo. Miré mi celular, tenía los dedos fríos. En los 3 años que viví allí, ella nunca había pasado por allí al azar mientras yo trabajaba. Nunca había usado la llave de repuesto. Nunca le había importado no estorbar. Ella estaba revisando mi buzón. Buscando la carta de la oficina. Buscándolo. Cuando llegué a casa esa noche, el apartamento olía a anís y masa frita. Mi correo, que había dejado amontonado a propósito durante 2 días, estaba apilado con precisión quirúrgica sobre la mesa de la cocina. Una pieza menos. Faltaba el sobrecolor crema dirigido a la señora Céline Navarro Ale. Ella se lo había llevado. Había robado mi invitación a mi propia vida, convencido de que, una vez más, había sofocado la amenaza antes de que pudiera respirar. Lo que no sabía, lo que nunca podría saber, era que Miles Bracken había estado jugando a este juego durante décadas. Y siempre ganó. 1 minuto después mi computadora portátil hizo ping. Un correo electrónico de Bracken, asunto, copia digital para sus registros. Adjunto un PDF de alta resolución de la misma invitación. Mi billete estaba garantizado. Y ella ni siquiera sospechaba que yo estaría en el escenario. Esperé un día entero. Lo dejé macerar en la ilusión de seguridad, en el dulce sabor de otra victoria. Solo entonces llamé. Oye, mamá, dijo forzando un tono casual, cansado del trabajo. Recibí una extraña invitación por correo. Para la familia Rivera. Una lectura del testamento de ese multimillonario que murió, Gregory Ale. ¿Por qué nos invitarían? Ni siquiera lo conocemos. Silencio. Un segundo más de lo natural. Escuché el clic de sus engranajes mentales cambiando de marcha, de guardián de secretos a cazador de oportunidades. Oh, eso, respondió ella con voz brillante, desechable. Tu padre y yo lo conocíamos. De vista, ¿sabes? De la comunidad. Hace años que. Un hombre muy generoso. Donado para recaudar fondos en restaurantes. La mentira fluyó suavemente ensayada. Pero seguí adelante fingiendo ser una hija confundida. ¿Un testamento, madre? ¿No es eso íntimo? Extraño. Además, tengo que trabajar el martes. No seas tonta, Mea. Su voz adquirió ese tono de advertencia, familiar como una cicatriz. Te vas. Nos vamos todos. Esta es una oportunidad. Allí estarán las personas más importantes de Denver. No entiendes cómo funcionan estas cosas. Se trata de conexiones. No lo sé, mamá. Lo harás, repitió, no como una petición, sino como la orden que esperaba. Ponte ese blazer azul que tienes. Y Mea bajó la voz, llena de expectación, mantén la postura erguida. Necesitamos parecer que pertenecemos allí. Colgué. El silencio en mi pecho era denso, casi sólido. Sentir que pertenecemos. La ironía fue tan cortante que casi me hizo sangrar. A la mañana siguiente entré a la oficina de Mark, mi jefe en Northline Metrics. Levantó la vista de la pantalla con el ceño ligeramente fruncido. Hola, Chloe. ¿Todo está bien? ¿Necesitas algo? Mark, necesito tomarme libre el martes. Mi voz era mesurada, seria. Asuntos jurídicos de familia. Debió haber visto algo en mi cara, el cansancio, la gravedad. En 3 años nunca había estado ausente sin previo aviso, nunca había tenido motivos para dudar. No era de los que pedían tiempo libre por culpa de la resaca. También es bueno. Su voz se suavizó. Es complicado, respondí, usando la palabra favorita de mi familia. Pero es algo que necesito resolver. Es una cuestión de estado. Él asintió sin preguntar más. Sin hacerme sentir culpable. Simplemente reconociendo mi valor, ofreciendo apoyo. Una transacción limpia. Honesto. Más genuina que cualquier interacción que haya tenido con mis propios padres. Por supuesto, Chloe. Recíbelo el martes. Y 1:15 también si lo necesitas. Te lo mereces.
Sus informes trimestrales han sido impecables. ¿Y si tú o tu familia necesitáis algo? Me quedé congelado por un segundo. Esa sencillez me golpeó como un golpe. No exigió explicaciones. No me trató como a una niña que necesitaba ser vigilada. Él simplemente confió en mí. Gracias, Mark, murmuré. Y por primera vez en años, sentí que esas palabras tenían peso. La noche anterior a la lectura, mi apartamento estaba en silencio. No caminé de un lado a otro. No entré en pánico. Simplemente me preparé. Doblé mi armadura sobre la cama, la chaqueta azul marino de la tienda de segunda mano, la sencilla blusa negra, los pantalones de vestir más decentes que tenía. Los zapatos de vestir gastados por el tiempo, que froté con cera hasta que el cuero agrietado brilló, se volvió opaco. Era el mismo look que usaría en una reunión importante en Northline. Era el uniforme de Chloé Rivera. El sensato. Los dignos de confianza. Parecía apropiado. Sobre la mesa, la carpeta Manila. Mi prueba. Certificado de nacimiento. Extractos bancarios. La hoja de cálculo que redujo mi vida a números, cada centavo robado, cada mentira contabilizada. Lo recogí y sentí su peso en mis manos. Había planeado llevarla. Un activo en tu bolsillo. Un arma por si acaso. Pero allí en el silencio entendí, no la necesitaba. Mi venganza no sería una confrontación teatral, con documentos tirados por ahí como atrezo de una mala película. Bracken ya lo tenía todo. Sostuvo las cartas. Mi papel mañana fue diferente. Yo sería el testigo. Sería la roca contra la que finalmente se estrellarían sus mentiras. Devolví la carpeta al cajón. Yo entraría con las manos vacías. Me senté a la mesa de la cocina y abrí mi cuaderno, algo que no había hecho en meses. La página en blanco me devolvió la mirada. Pensé en el día siguiente. Al final de una vida. Al comienzo de otro, algo todavía sin nombre, sin forma. Escribí una sola línea. Mañana dejaré de pagar por el castillo de mentiras que construyeron sobre mí. Condujimos hasta la mansión Ale en la vieja furgoneta de Catherine de mi padre. La ironía era tan espesa que casi podía masticarla. El vehículo olía a carnitas rancias y a desinfectante. Mi madre en el asiento del pasajero vibraba con nerviosa energía social, como un depredador olfateando a su presa. Mi padre estaba agarrado al volante con los nudillos blancos y los ojos recorriendo las mansiones por las que pasábamos, como si esperara que se lo tragaran vivo. Evan, en el asiento trasero, estaba eufórico. No tenía idea. Ninguno de ellos lo hizo. Mano cuidada volando hacia su boca como si pudiera contener el escándalo que acababa de estallar entre nosotros. Mi padre se puso de pie de un salto, le temblaban las piernas y sus ojos se movían entre mi madre y yo como si no supiera cuál de nosotros era la mayor amenaza. Evan, paralizado, todavía sostenía su teléfono celular en la mano, la pantalla iluminaba su pálido rostro con la última imagen que había grabado, mi madre derrumbándose, el abogado mirándome, toda la sala se convirtió en una sala de audiencias de miradas condenatorias. Y entonces, como una ficha de dominó que derriba a la siguiente, llegó el resto. ¿Tú? La voz de Miles Bracken cortó el aire, fría y precisa como una espada. No fue una pregunta. Fue una confirmación. Un veredicto. Celine Navarro Ale. Mi nombre, ese nombre, sonó como una campana de funeral en la habitación. Cada sílaba resonó en las paredes cubiertas de seda, rebotó en los cristales del candelabro y se hundió en las entrañas de cada persona presente. Mi madre retrocedió como si la hubieran abofeteado. Su pecho se agitaba, sus dedos se aferraban a las faldas del vestido que había elegido con tanto cuidado, como si la tela pudiera salvarla ahora. Esto es un engaño, gritó con la voz quebrada. Una mentira grotesca. Gregorio no tenía hija. Él no tenía. María. Bracken la interrumpió, suave, mortal. Un juez pronuncia sentencia. Sabes muy bien que lo hizo. El silencio que siguió fue tan denso que podías sentir su peso en tus pulmones. Mi madre negó con la cabeza, con los ojos muy abiertos y su máscara de compostura desmoronándose como yeso mojado. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo.
Eres un mentiroso, escupió volviéndose hacia mí con una furia que nunca antes había visto. No fue ira. Fue pánico. Siempre lo fuiste. Desde pequeña. Inventar historias, vivir en mundos que no existían. Suficiente. La palabra salió de mí antes de que pudiera detenerla. Bajo. Calma. Letal. Ella se quedó helada. Porque no era la voz de Chloé Rivera la que hablaba. Era ella. La chica que había enterrado años atrás, la heredera que nunca había conocido, el fantasma que rondaba los pasillos de esta mansión. Mi madre debe haber oído. Debes haberlo reconocido. Porque de repente su rostro ya no era el de una mujer enojada, era el de alguien que acababa de ver un cadáver surgir de la tumba. No lo entiendes, susurró, las palabras salieron temblorosas, desesperadas. Si saben, si descubren lo que hiciste. Ellos ya lo saben, dije. Y fue entonces cuando el terreno se abrió. Bracken hizo un gesto casi imperceptible. Dos hombres vestidos con trajes oscuros, guardias de seguridad, no invitados, se deslizaron por los lados de la habitación y se colocaron detrás de mis padres. Mi padre, que hasta entonces había permanecido en silencio atónito, finalmente pareció ver. Su mirada se dirigió a los hombres, a Bracken, a mí. ¿Chloe? Su voz era un hilo de sonido roto. ¿Lo que está sucediendo? Evan, finalmente sacado de su aturdimiento, dio un paso adelante con su teléfono celular ahora olvidado en su mano. ¿Alguien va a explicar qué carajo es esto? Preguntó con voz más alta de lo que debería haber sido, haciendo eco en el silencio cargado. ¡Qué nieta del infierno! Celine Navarro Ale, repitió Bracken, como si recitara un hecho histórico. Indiscutible. Única nieta legítima de Gregory Ale. Hija de Isabel Navarro y... Isabel está muerta. Mi madre gritó, las palabras desgarraron el aire. Murió hace 20 años. No puedes. Y sin embargo continuó Bracken impasible, aquí está tu hija. El aire de la habitación se volvió tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Los invitados que antes solo tenían curiosidad, ahora estaban hipnotizados. Algunos retrocedieron, como si el escándalo fuera contagioso. Otros se inclinaban hacia adelante ansiosos por escuchar cada palabra, cada detalle sucio que pudiera filtrarse. Podía oler su dinero, el perfume caro, el cuero italiano, el miedo velado de que les pudiera pasar algo así. Bracken se volvió hacia mí, ignorando el caos que lo rodeaba como si fuera pura estática. Señorita Ale, dijo, y el título sonó como una coronación. Si fuera tan amable de acompañarnos. Quedan asuntos pendientes por resolver. No fue una petición. Fue una orden. Y por primera vez en mi vida, cuando me levanté de esa silla, no era como Chloé Rivera, la hija obediente, la estudiante ejemplar, la chica que se apretujaba en los rincones para no ser una molestia. Era como Celine. Y el mundo entero, especialmente ellos, tendría que arrodillarse. El aire se llenó de un zumbido eléctrico, como un enjambre de abejas hambrientas. Las luces rojas de los teléfonos móviles parpadeaban como miradas de depredadores en la oscuridad, cada pantalla era un espejo distorsionado de nuestra caída. Ya no fueron invitados. Eran jueces. Eran carniceros. Y el banquete apenas había comenzado. No lo entiendes, repitió mi madre, pero las palabras ahora sonaron como el eco de un fantasma. Sus sollozos ya no conmovieron a nadie. Era un ruido de fondo estático, como el silbido de una radio sintonizada en una frecuencia muerta. El público al que tanto cortejaba se había convertido en un público de figuras, con el rostro iluminado por la luz azul de las redes sociales, donde el escándalo ya se multiplicaba en tiempo real. Almohadilla heredera secreta. Almohadilla fraude de sangre azul. Almohadilla, ¿dónde está mi parte? Evan. Mi hermano. Su rostro era una máscara de pánico y cálculo, sus dedos temblorosos tecleaban frenéticamente en su teléfono celular, probablemente borrando publicaciones, bloqueando contactos, tratando de salvar los restos de una carrera que nunca fue real. Me miró y por primera vez en mi vida, vi miedo en sus ojos. No el miedo a perder, no el miedo a quedar expuesto, sino el miedo a ser irrelevante. Celine susurró como si mi nombre fuera una maldición. No respondí. No porque no quisiera.
sino porque por una vez no era necesario. El señor Bracken cerró la carpeta con un clic seco, una parada final audible. El sonido resonó como un disparo. Toda la habitación tembló. Se acabó la lectura, declaró, y su voz fue una cuchilla afilada cortando el último hilo de ilusión que aún sostenía aquel circo. Los documentos estarán disponibles para consulta jurídica a partir de mañana. Y por supuesto sus labios se curvaron en algo que no era una sonrisa, la prensa ya está siendo notificada. Un murmullo colectivo, casi un gemido, recorrió la habitación. Alguien se rió, un sonido seco y triste. Alguien más susurró algo sobre karma y dinero sucio. Mi madre se desplomó en su silla, sus hombros temblaban con sollozos silenciosos, pero nadie vino a consolarla. Ni siquiera mi padre, que parecía haber envejecido 20 años en 20 minutos, con la piel gris, los ojos vidriosos como si ya viera el futuro que le esperaba, pleitos, deudas, ostracismo social. Y entonces, como si el universo me hubiera reservado el golpe final solo para mí, se abrió la puerta principal. Todos se volvieron. Incluso yo. Fue él. O mejor dicho, ellos. Dos hombres con trajes impecables, rostros impasibles, flanqueados por una mujer con una expresión tan fría que podría congelar las llamas. En el centro, como un rey entre guardias, se encontraba un hombre que no necesitaba presentación. Porque ya lo conocía. No por carne, no por sangre, sino por la sombra que él había proyectado sobre toda mi vida, tan larga y tan oscura que nunca supe que estaba viviendo a su sombra hasta ese mismo momento. Gregory Hale no estaba muerto. Al menos, no para mí. Sus ojos, mis ojos, se encontraron con los míos al otro lado de la habitación y el mundo se detuvo. No hubo reconocimiento inmediato. No hubo lágrimas, ni abrazos, ni la catarsis barata de un reencuentro de telenovela. Hubo silencio. Un silencio tan denso que podría cortarse con el cuchillo que acababa de clavar en el pecho de mi familia. Y luego, con una voz que parecía madera envejecida y whisky caro, habló. Finalmente. Tú, escupió con los ojos llenos de odio tan puro que casi quemaba. Lo hiciste. Planeaste todo. Tu propia hija. Tu propia carne. No fue una pregunta. Fue una acusación lanzada contra mí como un puñal envenenado. No me moví. No parpadeé. No retrocedí. Porque ella tenía razón. Cada palabra. Cada documento entregado a Bracken. Cada detalle calculado para que, cuando la verdad explotara, no quedara piedra sin remover de la mentira que habían construido sobre mí. No planeé todo, respondí finalmente. Mi voz era una espada afilada que cortaba el aire entre nosotros. Solo planeé el final. Mi padre emitió un sonido, algo entre un gemido y un sollozo. Evan, pálido como un cadáver, se hundió más en el sofá, como si pudiera desaparecer entre el cuero desgastado. Mi madre, sin embargo, no se echó atrás. Avanzó con los dedos apretados como garras y la boca torcida en una mueca de desesperación y furia. No entiendes lo que estás haciendo. Gritó con la voz ronca de contener lágrimas que nunca llegaron. Nos destruirán. Vamos a perderlo todo. La casa, el restaurante, todo. No, dije con calma. Demasiado tranquilo. Vas a perderlo todo. Y simplemente voy a recuperar lo que siempre fue mío. Bracken observó la escena con la frialdad de un cirujano ante un cuerpo abierto. No había piedad en sus ojos ni satisfacción. Simplemente la precisión de un hombre que sabía que la justicia, cuando finalmente llegaba, no era agradable. Estaba sucio. Fue sangriento. Era necesario. Señorita Hale, interrumpió antes de que mi madre pudiera lanzar otro ataque. La cuestión ahora no es si habrá consecuencias, sino cuáles serán. El propietario ya ha sido notificado sobre la residencia en Miami. Los bancos sobre las cuentas. Y la fiscalía. Hizo una pausa deliberadamente, ya ha expresado gran interés en los registros financieros del señor Rivera. Mi padre se llevó las manos a la cara, como si pudiera borrarse con el roce de los dedos contra la piel. Evan comenzó a hiperventilar, sus ojos moviéndose entre nosotros como si buscara una salida que no existía. ¿Pero mi madre? Mi madre se rió. Era un sonido seco entrecortado, la risa de quien ya había caído al abismo y había descubierto que no había fondo.
Que no hubo redención. Que no hubo nada más que la caída. ¿Crees que ganarás algo con esto, siseó? Sus ojos brillaban con una locura que nunca antes había visto. ¿Crees que te querrán después de esto? ¿Que esta familia te abrazará con sonrisas y cenas navideñas? Ella sacudió la cabeza lentamente como si se deleitara con mi ruina. Ahora eres una Ale, Céline. Y los Ale no perdonan a los traidores. Por un segundo, algo frío me recorrió la espalda. Porque ella tenía razón. No se trata de que yo sea un Ale, ese nombre nunca había sido mío, no hasta hoy. Pero sobre una cosa, había quemado todos los puentes. No había vuelta atrás. No hubo ningún lo siento, fue un malentendido. No hubo reconciliación. Y por primera vez desde que todo empezó, me permití sentir su peso. No como miedo. Como la libertad. Entonces será mejor que no me traicionen, respondí, y les di la espalda. Al hombre que me levantó como una carga. A la mujer que me vendió como moneda de cambio. Para el hermano que siempre lo supo, pero nunca tuvo el coraje de elegir un bando. Bracken no necesitó decir nada. La puerta se abrió sola cuando me acerqué, como si el universo mismo conspirara a mi favor. Y cuando crucé el umbral, escuché el último sonido que merecían escuchar. El suave y definitivo clic de la cerradura. Del otro lado, Gregory Ale seguía de pie donde lo había dejado, como si el tiempo no hubiera pasado para él. Como si hubiera esperado toda una vida este momento. Y por primera vez, no tuve miedo de mirarlo a los ojos. Porque, después de todo, eran míos. O la humillación calculada de una derrota que cargarían por el resto de sus vidas. El teléfono pesaba en mi mano como un veredicto. Al otro lado de la línea, Bracken esperó en silencio, sabiendo que ya tenía la respuesta incluso antes de formularla. Porque no se trataba de justicia. Nunca lo fue. Se trataba de poder. Y me enseñaron mejor que cualquier clase de economía o derecho cómo utilizarlo. Opción 4, dije y mi voz no tembló. No había ira en ella. No hubo triunfo. Solo la fría precisión de una espada afilada en la oscuridad. Bracken vaciló. No por sorpresa, era demasiado profesional para eso, sino porque reconoció el sonido de una obra que no estaba en el guión. Un movimiento que solo aquellos que crecieron entre mentiras podían ejecutar con tanta naturalidad. Señora Ale, su voz era cautelosa, pero ya podía imaginar la sonrisa seca en la comisura de sus labios. Ale no dejó ninguna disposición para una cuarta opción según los términos del testamento. Por supuesto que sí, respondí hojeando el expediente con los dedos, como si las páginas ya me hubieran susurrado el camino. Simplemente no lo escribió. Porque confiar en mí era el único riesgo que valía la pena correr. Un silencio. Luego se desbloquea el suave clic de un bolígrafo. Bracken toma nota. Escríbelo siempre. Explicar. Me recosté en la silla, que crujió bajo mi peso como una frágil protesta. Afuera la vida continuaba, el ruido del tráfico, el olor a ajo quemado en el pasillo, el zumbido del frigorífico luchando contra el calor del apartamento. Todo tan pequeño. Todo tan temporal. Ellos mantienen el restaurante, dije. No el edificio, ese saldrá a subasta la próxima semana. Pero el equipamiento, las recetas, la clientela que aún queda tras el escándalo. Lo guardan. Un descanso. ¿Y la casa? La casa real, no la fachada que compraron con dinero sucio. Esa casita suburbana con el patio trasero donde mi mamá cultivaba tomates y mi papá hacía como que arreglaba el auto los domingos. Otra pausa. Pero hay un detalle. Los detalles son mi especialidad. Firman un documento, continué, renunciando a cualquier derecho sobre el nombre Ale. Para siempre. Ni un centavo de herencia, ni una mención en entrevistas, ni una sola conexión con la familia a la que traicionaron. Si un periodista se acerca a ellos, si un tabloide ofrece dinero por una foto mía, si Evan decide publicar otro vídeo lloriqueando por los me gusta. Dejé la frase suspendida en el aire, como una amenaza que sabía a veneno. Lo pierden todo. Incluyendo la libertad. Bracken no necesitó preguntar qué significaba eso. Sabía que yo tenía los recursos, los contactos y la paciencia de un depredador que ha aprendido a esperar a que su presa se enrede. ¿Y el dinero?
Su voz era neutral, pero escuché la curiosidad detrás de ella. ¿Cuánta sangre quieres? Me devuelven hasta el último centavo, dije. Con interés. No para mí, para una fundación que voy a crear. Algo discreto. Para niños que crecen en hogares donde amor es sinónimo de deuda. Se me escapó una risa seca. Irónico, ¿no? El legado de Gregory Hale finalmente sirve para algo más que destrucción. El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. Bracken estaba recalculando. No las finanzas, eso era trivial para él, sino yo. Porque ya no era la heredera ingenua que entró en su oficina unas horas antes. Yo era la mujer que había mirado hacia el abismo de su propia familia, y le había devuelto la sonrisa. ¿Y tu hermano?, preguntó finalmente. Evan no tiene activos. Ni siquiera el sentido común de callar. Cerré los ojos. Por un segundo vi la cara de Evan, esa misma mirada de perro golpeado que tenía cuando era niño, cada vez que nuestros padres le decían que se disculpara conmigo por algo que nunca había hecho. Se queda con las deudas, dije simplemente. ¿Todos? Los préstamos que tomó a mi nombre, las facturas impagas de la tarjeta que robó de mi bolso, las inversiones fallidas que financió con dinero que no era suyo. Un descanso. Y una carta. Una carta muy detallada, firmada por mí, que explica exactamente cómo funciona la justicia cuando se cruza la línea entre parásito y criminal. Bracken emitió un sonido que podría haber sido de aprobación. O admiración. O tal vez simplemente el reconocimiento de que, después de todo, Gregory Hale había elegido a su heredero con precisión quirúrgica. Se hará, dijo. Mañana los papeles estarán listos para su firma. Excelente. Colgué antes de que pudiera decir más. No había nada más que decir. El apartamento estaba en silencio. El expediente sigue abierto sobre la mesa, como una promesa. O una maldición. Me levanté, fui a la ventana y abrí las cortinas. Afuera la ciudad brillaba con indiferencia. Las luces de los edificios, los faros de los coches, las vidas que transcurrían sin saber que en algún lugar, una mujer acababa de reescribir las reglas del juego. Cogí el teléfono de nuevo. Esta vez no fue por Bracken. Era para la agencia inmobiliaria. ¿Hola? La voz del corredor sonaba emocionada y profesional. ¿Cómo puedo ayudar? Quiero vender un apartamento, dije, mirando alrededor del espacio que había sido mi refugio y mi prisión. Y comprar una casa. Algo lo suficientemente grande como para quemar todo lo que queda del pasado. Presioné mi frente contra el frío y barato panel de yeso de la cocina, sintiendo el peso del teléfono quemarme la oreja. Ese apartamento que alguna vez había sido mi único refugio seguro, ahora se convirtió en una celda, no construida con barras de hierro, sino con años de mentiras, exigencias y la ilusión de que yo era su salvador. Los recuerdos me golpean como cuchillos. La voz de mi madre, dulce como miel envenenada, antes de extender la mano, tú siempre nos salvas, Mea. Dios realmente nos ha bendecido contigo. Los años que viví alimentándome de pasta sin salsa y puré de verduras enlatadas mientras ellos compraban para emergencias, la máquina de pechugas de pollo más nueva para el restaurante, la computadora de última generación de Evan, el dolor punzante en mi muela que ignoré durante 18 meses porque no podía pagar la cita. Todo mientras yo pagaba sus vacaciones esenciales. Pero entonces, en medio del ruido, surgieron otras imágenes. Mi padre, Tom, en el estacionamiento vacío de la escuela, un domingo abrasador y soleado. Su infinita paciencia, corriendo a mi lado, una mano firme en el asiento trasero de la bicicleta usada que se balanceaba debajo de mí. Puedes hacerlo, Chloe. No dejes de pedalear. En el momento en que me soltó y volé. Mi madre, María, se sentaba en el borde de mi cama cuando tenía 7 años y mi frente ardía de fiebre. Su voz es baja, un arrullo en español sobre una paloma dormida. Su mano fría, que olía a loción, presionaba mi frente. No eran solo monstruos. Eran humanos. Débil. Egoísta. Desesperado. Y por mucho que me doliera admitirlo, fueron los únicos padres que tuve. Mis ojos se posaron en la carpeta sobre la mesa. Pensé en el vídeo. En esos segundos que ahora arrasaron el mundo como la pólvora, mi madre, con el rostro contorsionado en un grito de puro terror.
Mi padre, una cáscara gris de hombre confesando su debilidad en ese estudio. Evan, la patética máscara de codicia y miedo en su rostro. ¿Qué más podría sacar de ellos? Y entonces, como un relámpago, la helada comprensión, la venganza ya había tenido lugar. Sucedió cuando el señor Bracken leyó mi nombre en voz alta. Cuando el grito de mi madre rasgó el aire. Cuando la verdad, grabada en una docena de teléfonos celulares, explotó como una bomba sobre la imagen que habían pasado toda su vida construyendo, la familia inmigrante perfecta, abnegada y trabajadora. Todo se convirtió en polvo en menos de 10 minutos. Cualquier castigo adicional, un juicio público, una sentencia de prisión, no sería justicia. Solo sería yo pateando los escombros. Un acto de ira. Un cierre que me ataría a ellos durante años, en tribunales y declaraciones. Estaba cansado de ser un rehén. Un trato, dijo por teléfono, su voz tan firme como el acero. Opción 3. Preparar los papeles. La reunión final no fue en Ale Manor. Fue en la esterilizada oficina de Bracken, en lo alto de un rascacielos. No fue una negociación. Fue una frase. Estaban al otro lado de la mesa de caoba pulida, demasiado largas, demasiado frías. Tenían mala pinta. Mi madre, María, había envejecido una década en una semana. Tenía los ojos hinchados, rodeados de sombras violetas, pero aún vibraba con una ira apagada y derrotada. Mi padre, Tom, simplemente parecía vacío. Una grava traslúcida del hombre que una vez había hablado de sacrificio. Evan no apareció. No respondí a ningún mensaje. Vi en línea que tu canal de streaming había sido eliminado. Ya estaba intentando desaparecer. Bracken deslizó los documentos sobre la mesa. Este es un acuerdo civil, dijo con voz llana. No es una negociación. Estos son los términos. Le dejé hablar. Pero esos eran mis términos. No quería que me devolvieran el millón que robaron. Ni siquiera los 47.000 que yo mismo les había dado. No quería su dinero. Estaba manchado. Firmará este documento, continuó Bracken, con la precisión de un cirujano. Una admisión formal y por escrito de fraude. Afirma que usted, María Rivera, violó intencionalmente el acuerdo de 1995 con Gregory Ale. Eso ocultó la identidad y el paradero de Celine Navarro Ale, quien aceptó más de $1 millón bajo falsos pretextos. Empujó la segunda página. Renunciarán a cualquier reclamación futura sobre el patrimonio de Ale. Para siempre. Nunca más se comunicarán contigo. Ale con la familia Ale o con Ale Logistics Group por motivos económicos. Cualquier violación de este término generará un informe penal inmediato. Y luego la parte que había exigido. Y les devolverán parte de lo que robaron. No todo. Pero una parte. Liquidarán a Mesa Rivera y cualquier activo no esencial. Pagarás un total de $100.000. Mi madre levantó la vista y su rostro se desmoronó. No será por mí, aclaré con voz firme. Será donado al fondo de becas del Denver Children's Hospital. En nombre de Gregory Ale. No se trataba del dinero. Se trataba de la consecuencia. Sobre el acto. No habría arrestos, pero sí un registro permanente, una verdad en papel que nunca podrían distorsionar, nunca borrar. Mi madre empezó a llorar. Esos sollozos cálidos y familiares, las lágrimas del mártir. Chloe, por favor, susurró con voz áspera. Es todo lo que tenemos. El restaurante es la vida de tu padre. No puedes destruir a tu familia. Te amamos. Disculpa y justificación en el mismo aliento manipulador. Mi padre no miró los papeles. No miró a su esposa. Él simplemente me miró. Sus ojos se llenaron de una claridad terrible, como si finalmente viera el abismo que habían cavado. No nos dimos cuenta, dijo tan bajo que apenas podía oírlo. No nos dimos cuenta de que te estábamos enseñando que amar es un deber. Miré a ese hombre. El mismo que me enseñó a andar en bicicleta y, después, a ser su banco. Tú me enseñaste que el amor sin límites es esclavitud, respondí. Mi voz no tembló. No hubo ni una sola grieta. Me liberé. Mi madre emitió un sonido quebrado, como el de un animal herido.
Mi padre tomó la pluma pesada, demasiado cara para ellos, y con la mano que le temblaba tanto que apenas podía formar las letras, firmó. Salí de la oficina solo. No esperé el ascensor. Bajé 42 pisos usando las escaleras. Cuando empujé la pesada puerta de cristal hacia la calle, el aire era fresco y limpio. Me quemó las mejillas como un bautismo. Mi teléfono, que había vuelto a encender, vibraba sin parar en el bolsillo de mi abrigo, una avalancha de notificaciones, mensajes de familiares de Ale que nunca había conocido, todos invitándome a cenar, periodistas del Post, Forbes, CNN, un mensaje de texto de mi jefe, Mark, preguntándome si estaba bien. Me detuve en la acera, la corriente de gente me esquivó como agua sobre una piedra. Saqué el teléfono y miré la cascada de alertas en la pantalla de bloqueo. Todos esos extraños que quieren un pedazo de mí. La historia. El dinero. La conexión. Presioné el botón de encendido /diagonal apagado y deslicé mi dedo. Modo avión. El zumbido cesó. El silencio que siguió fue el sonido más dulce que jamás haya escuchado. No era un silencio absoluto, era el ruido de la ciudad, el rugido de los motores, el soplo del viento entre los edificios. Pero por primera vez lo escuché. Caminé. Ninguna dirección, ninguna prisa, ninguna voz estridente de obligación susurrándome al oído. Pasé por delante de una tienda oscura y los cristales tintados de un edificio de oficinas vacío. Mi imagen se reflejaba allí, distorsionada por la sombra y la luz del atardecer. Era la misma cara. La misma mandíbula angulosa, los mismos ojos oscuros que me devolvían la mirada desde esa foto pixelada de Daniel Ale, el chico que nunca conocí. El mismo rostro que me observaba, severo e intransigente, desde el inmenso retrato de Gregory Ale, colgado como un juez mudo en la pared de aquella fría mansión. Pero la expresión finalmente fue mía. No era la mirada contraída de Chloé Rivera, la hija sensata, calculando centavos entre las facturas del supermercado y la electricidad que no se podía cortar en la casa de sus padres. No era la sonrisa tensa de la chica que suplicaba en silencio una migaja de aprobación que nunca llegaría. No fue ira. No fue su culpa. Era simplemente libertad. Y en ese instante lo supe. Sabía quién era. Sabía lo que haría. Reclamaría por la vía legal el nombre que me robaron. Salina Navarro Ale. No por venganza, no por odio, sino para honrar la verdad y al abuelo que pasó 30 años buscándome en las sombras de un sistema que lo traicionó. Pero seguiría viviendo, día tras día, como Chloé Rivera. Porque Chloé fue la mujer que construyó una vida desde cero. Chloé fue quien les sobrevivió. Chloé fue la analista que descubrió la mentira. Chloé fue quien aprendió de la manera más difícil, más costosa y más dolorosa, a dejar de ser la seguridad de otra persona y convertirse finalmente en dueña de su propio destino. Caminé los 3 kilómetros de regreso a mi apartamento. Me detuve frente a la puerta. La misma puerta detrás de la cual me escondí durante años, como si el mundo fuera un acreedor que llama esperando su pago. Sacó la llave de su bolsillo. Gira la cerradura. Y entré. Ya no era la hija asustada, rehén de la responsabilidad de otras personas. Ya no era la heredera secreta, el fantasma de una familia que nunca me quiso realmente. Solo fui yo. Alguien que por primera vez sabía exactamente quién era. Al leer el testamento de aquel extraño multimillonario, mi madre gritó que mi nombre era mentira. Tenía razón, pero lo que no sabía era que la mentira había terminado. Y la verdad, mi verdad, valía más que cualquier herencia que intentaran negarme. Gracias por escuchar esta historia. Si te resonó, deja un comentario, dime desde dónde estás escuchando, qué partes te resonaron, qué batallas también peleaste por el derecho a ser dueño de tu propia vida. Comparta con quienes necesitan escuchar que la libertad no es un regalo, es un logro. Y no lo olvides, regístrate en Maya Revenge Stories. Me gusta este vídeo. Y dale un empujón extra al botón de resaltar, para que más personas sepan que a veces la venganza más poderosa no es destruir a quienes te lastimaron, sino construir una vida tan buena que nunca puedan tocarla.